Hola, feliz día. Vamos con esta segunda parte de este programa que se hace llamar Conectados al Ser. Estábamos hablando de energía, frecuencia y vibración. Algo interesante que quería compartir con ustedes que tiene que ver con el nombre, con los nombres. Miren, en general a las personas cuando tienen que ir a hacer algún tipo de trámite o en el banco o tienen que dar algún tipo de información, muchas personas hacen hincapié en lo que tiene que ver con el nombre, el segundo nombre, el apellido, la fecha de nacimiento. Todo eso, que son datos relativos, es lo que utiliza la gente en el común de su día. Es más, ahora a los maestros también que deciden utilizar sus nombres espirituales, también están en esa complicación de utilizar los dos nombres porque saben que el nombre espiritual es el nombre real que les da la divinidad para poder activar lo que tiene que ver con los dones, los carismas, la maestría, lo que tiene que ver con esa frecuencia vibracional de maestro. Pero bien, vamos a esto. El ego a veces genera este tipo de frecuencias para mantener a la gente en el pasado. Estábamos hablando de esto que tiene que ver con que el ego siempre se queda en el pasado. Por eso hace hincapié en todo lo que tiene que ver con los recuerdos, en todo lo que tiene que ver con la genética, la cultura, la sociedad, inclusive los datos de las personas que tienen que ver con el pasado. El nombre que tiene que ver con nuestro nombre espiritual es una frecuencia vibracional, es un código de luz, es un regalo que nos dan los maestros que va evolucionando con el correr de nuestro despertar espiritual para que nosotros podamos aún más evolucionar la conciencia. Es un regalo que nos dan los guías, los maestros y los ángeles para seguir activando nuestra maestría y para abrir aún más la conciencia. Pero bien, esto es muy importante. A veces las personas cuando tienen que hacer trámites o inclusive muchas plataformas o también muchos programas que tienen centros culturales o que tienen los bancos o que tienen los programas gubernamentales, también tiene que ver con esto. Esperen, ahí quería llegar. Esto que tiene que ver con este proceso de acentuar en esto que tiene que ver con las raíces del pasado, es algo que mantiene el ego para generar que el pasado se mantenga arraigado y para que la conciencia no se manifieste. Esto lo hablamos en psicología siempre y tiene que ver con este proceso. El hecho de volver al pasado o el hecho de hacer hincapié en lo que tiene que ver con el pasado genera este tipo de confusión. Las memorias del pasado, lo que tiene que ver con la cultura, con la historia, todo esto que tiene que ver con el plano terrestre hace que el ser quede en ese letargo si no entiende cómo funciona a nivel vibracional lo que tiene que ver con el nombre, lo que tiene que ver con nuestra conexión, con los dones, con los carismas. Esos procesos o esos programas hay que observarlos para activar la conciencia en cada ser y desactivar las programaciones egoicas del pasado para evolucionar la conciencia. Esto siempre lo estamos observando y lo estamos hablando en psicología para poder entender cómo funciona la programación egoica, estos paquetes emocionales egoicos que generan esto. En muchos lugares, en muchos bancos, en muchos centros, en muchas empresas, ahora se está haciendo hincapié en todo lo que tiene que ver con esto del documento, de los nombres, del pasado, o inclusive cuando ustedes tienen que levantar una clave o algo, siempre les dicen, los llevan al pasado y les hacen preguntas como por ejemplo, ¿dónde estudiaste cuando fuiste pequeño? ¿Quién fue tu primer noviecito? Preguntas que tienen que ver con el pasado, cosas que parecen ridículas a la observación de lo que tiene que ver con la psicología, pero vale la pena, vale la intención de poder observar esto, porque de esta manera nos vamos a poder dar cuenta cómo funcionan las programaciones egoicas, cómo funcionan los programas del ego, cómo funcionan los programas egoicos en este plano material. Es muy interesante observar esto también, que me hicieron una pregunta y lo quiero hablar en el programa del día de hoy. Todo lo que tiene que ver también con los nacimientos, la genética y lo que tiene que ver también
con los roles. Nosotros cuando venimos al plano, nuestro padre biológico y nuestra madre biológica tenían una frecuencia determinada en lo que trae en su registro, en su genética, en su cultura.